Tenemos que aprovecharlo al máximo, sobre todo los padres de familia con sus hijos, traerlos. No hay excusas. Ya nuestros hijos salieron de estudiar, ¿cierto? ¿O todavía están estudiando? No. Traerlos. Aprovechar ese tiempo. Sé que cuando están ellos estudiando no es fácil, ¿cierto? Porque tienen que madrugar. Las tareas. Tareas. Pero este es un tiempo donde hay que aprovechar. Nuestros hijos se nos están yendo de las manos lentamente, no nos damos cuenta. Así como se escapa el agua entre los dedos de las manos. Usted miró, no hay nada. Nuestros hijos están batallando contra un mundo de anarquismo. Un mundo de rebelión. ¿Qué rebelión? Es la pregunta. ¿Qué entiende usted por rebelión? Rebeldía. Desobediencia, ir en contra de las Ir en leyes, contra de una autoridad, de las leyes de la autoridad. de una orden. Hay dos clases de rebeldía. Está Pasiva. la rebeldía activa y la rebeldía pasiva. ¿Cierto que sí? Así es. La activa es esa que se manifiesta con sedición, ¿cierto? Manifestaciones. Con cacerolazos, con bombas molotov, con papas bombas, destruyendo lo que hay a su paso. Eso es sedición. Pero hay una rebeldía pasiva, que es esa que usted lleva adentro. Es esa que no se nota, pero usted la tiene aquí adentro. ¿Cierto? Y esa rebelión es peligrosa. Hace más daño esa que la manifiesta. Come como la gangrena por dentro. Que la rebelión pasiva es la que causa daño en el interior de una casa. Esa es la que causa daño en el interior de un reino. ¿Ah? ¿Dónde se produjo la primera rebelión? Era la mano derecha. ¿Dónde? ¿Quién fue el primer rebelde? Escuche. ¿Cuál es el primer rebelde? No Satán. Luzbel. El verdadero nombre de Satán es Hillel ben Shakar, lucero, hijo de la mañana. Ese era el nombre de él. Él se llamó Satán aquí. Desde el momento en que él se rebeló, se convirtió en un adversario. Que la palabra Satán quiere decir eso. ¿Cierto que sí? Adversario. ¿Qué quiere decir? Adversario. Adversario. Entonces ahí ya empieza la rebelión. Yo quiero que miremos algunos pasajes. Quiero hablarles de esto porque vamos a ir a algunos pasajes de la Escritura que son similares, pero tienen que ver con lo que vamos a hablar. Matillahu 12:25. Yo voy a hablarles de esto. Mira, rebelión. Donde hay rebelión, hay división. ¿Sí es así? Sí. División. Y donde hay división, hay una doble visión. Una doble visión. Porque eso quiere decir división, dos visiones. Y donde hay una doble visión, hay ruina, hay miseria, hay pobreza.
hay caída. Cuando Helel se rebeló, ¿qué fue lo primero que se dividió? El reino. ¿Ah? La victoria. El reino. El territorio. El reino, el territorio. ¿Qué fue lo primero? ¿Quién era Helel? Ven, chacal. La adoración. Era el que llevaba la... Era una sabiduría. Dice que con él, el deleite de Yahweh, bendito su nombre, era esa jokma, esa sabiduría. Dice que con él estaba continuamente la sabiduría. Y cuando él cae, cuando él se revela, inmediatamente se divide. Entonces ya no es una jokma, ahora ya hay una jokma caída. La diabólica, carnal, terrenal. La Eliyoná, que era la única que había, que eso lo vamos a explicar. Eliyoná quiere decir la de arriba, altísima. La palabra Eliyón es altísimo. Eliyón. Toda palabra hebrea cuando termina en A es femenina. ¿Sí? Morá, moré. Talmidín, talmidá. O sea, discípulo, discípula. Instructor, instructora. Entonces, Eliyoná es sabiduría altísima, la de arriba. Pero cuando se divide a Satán, Helel, inmediatamente queda una sabiduría que Caída. una jokma, Caída. jokma, tahitoná es la palabra. Tahitoná. ¿Qué quiere decir? Caída. Y abajo. ¿Sí? Lo que sucede. ¿Qué dice Matillahu 12:25? Dice así. A ver, alguien que me lo lea ya. Sabiendo Yahshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Entonces, ahí habla de tres lugares. ¿Cuáles son? El Malhut o reino. Casa Vallí o casa. y ciudad. Ir o ciudad. Reino es Malhut. Malhut. Casa es Vallí. Y ciudad es Ir. Vamos a hablar un poquito de eso. Dos visiones. Cuando hay rebelión, hay división. Y cuando hay división, hay una doble Visión. visión. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. O sea que en todo lugar, si es en el reino, hablando del reino, o cualquier país, mientras haya rebelión, hay división. Y mientras haya división, Hay doble. hay una doble visión. Y donde hay una doble visión, dice el texto en mención, dice la palabra que ese reino es que nunca Permanecerá. permanecerá. O sea, donde hay doble visión, no hay prosperidad. Entonces, una casa donde hay doble visión, no hay prosperidad. ¿Me permite volver a leer, More, para Léalo. acentuar? Sabiendo Yahshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida
contra sí misma permanecerá. ¿Cómo se puede dividir una casa? Cuando hay- Siempre hay una autoridad delegada. Y eso hay que respetarlo. Cuando no se respeta la autoridad delegada y hay un orden establecido por Yahweh dentro de su reino. Y ese reino, ese orden establecido es Yo, Hei, Bao, Hei, Yahshua, Y el Cohen de la casa. el hombre, la Isha o la Esposa. Y los hijos. y los Emet. Banim. Decimos Banim porque ahí cierra hombres y mujeres. Entonces, si no se respeta este orden, cuando uno de estos se trastoca Hay división. dentro del orden, ya Hay una división. hay una división. Porque es que cuando el padre de familia es creyente y la esposa no, esa casa nunca va a prosperar Ay, ay, ay. más. Olvídese. Que está uno tirando para acá y el otro para acá. ¿Sí o no? Terrible. Sí. Que los dos padres son creyentes, pero estos hijos, cuando nuestros hijos están en su rebeldía, llegan tarde de la noche, ya cuando son mayorcitos, escuchan su música, ahí ya hay rebelión. Y esa casa nunca prosperará. Ay, ay, ay. Son principios. ¿Usted qué cree que cómo se llamó la Hogma antes? El guión. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llamó la Hogma antes? Sal. Helel, Ben, Chacar. Shaka. Lucero, hijo de la mañana. Dice que para el día de su creación, Fueron ¿qué se crearon? ¿Qué hubo? tamboriles, piezas, piedras Tamboriles, preciosas. hubo de todo. Se dice que era era como el autor de la exaltación allá, era el dirigente. Pero cuando él cae, se convierte en esa hogma caída, trastocó todo. Mientras estamos escuchando la música de la exaltación a Yahweh, nuestros hijos están escuchando una exaltación caída. Ay, Ahí no prosperará esa casa. Y los padres ahí es donde tenemos que ser constantes. Porque entonces, ¿qué queremos? ¿Que haya o que no haya prosperidad? Que sepamos prosperar. Las bendiciones se detienen. Todo se queda en el aire. Porque es que hay principios establecidos. Los principios son del reino. Entonces, hoy estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero esto. rebelión. Hay dos palabritas para rebelión. Vamos a mirarlas a ver. Una es pachá. Vamos a escribirla aquí. ¿No hay otro lapicerito de estos? Acabaron de eso. Ya acabó. Uno es pachá. No, no acabó. Bueno, uno es pachá. Diga pachá. Así como suena. Con ese. Pachá. Así. Pachá. Eso.
Pasha. Y el otro es Estadur. El otro es Estadur. Pasha. Ya lo escriben bien, ¿verdad? Y el otro es Estadur. Estadur. Pasha quiere decir separación de una autoridad. Quiere decir traspasar un límite establecido por una autoridad. Quiere decir apostatar de esa autoridad. Prevaricar en contra de esa autoridad. Transgredir la autoridad establecida y ofender a una autoridad. Eso fue lo que hizo ¿quién? Helel Ben Shaphat. Inmediatamente, y usted nota que en el verso 1 de Bereshit al verso 2, ahí hay una rebelión. Fue la primera rebelión. En el principio creó Yahweh, los Chamaín y la Erez. ¿Sí? ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. ¿Yahweh hizo eso desordenado? No. Él es el Elo de orden. Ajá. O sea que entre el verso 1, el Pasuk 1 y el Pasuk 2, algo sucedió. Ajá. Esto. Desorden. La rebelión. Todo vino y lo desordenó. En una casa donde no hay principios de sometimiento a una autoridad delegada y establecido por Yahweh dentro de un hogar, dentro de una casa, dentro de un reino o en una ciudad, ya hay desorden y caos. Así es. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué quiere decir Estadur? Quiere decir anarquismo, que viene a ser como las consecuencias. Esto se le acabó ya la gasolina. Consecuencias de la rebelión. Bendito sea su nombre. Entonces, anarquismo, Estadur, es como las consecuencias de la fachada. Eso. Para que estrene. Para que Los estrene, colores ay, que bendito. quiera. Se acabó. Pues si quieres que El color. chamaína, ahí está el azul. Según la palabra. Toda. Entonces tenemos Estadur, es como las consecuencias de la fachada. ¿Qué dijimos que era fachada? Vamos a hacerlo aquí. Separación. Separación. Autoridad Prevaricar, transgredir, ofensa a la autoridad. Separación, de la autoridad. transgredir, prevaricar, prevaricar, ¿qué más? Transgredir, Ya, ofensa a la autoridad. ofender, Apostatar. ofender. Bueno, aquí ya sabemos cuál es el orden establecido. Ofender y Apostatar. apostatar. ¿Cuál es la otra? Separación. Separarse. Ya está arriba. Allá. Separación, apostatar, prevaricar, transgredir y ofensa. Ah, ofensa. Ya. Ya. Listo. Está duro. Y Istadur es anarquismo, anarquía. 2. ¿Qué más es? Es Rebelión. anarquismo, quiere decir sedición. Y rebelión. Mire todo lo que tiene que ver con la rebelión. ¿Qué fue lo que hizo Helel cuando se rebeló? Inmediatamente se separó de una autoridad. Transgredió esa autoridad. Prevaricó contra esa autoridad. Ofendió la autoridad y apostató contra esa autoridad. ¿Trayendo qué? Anarquía, Sedición sedición y y rebelión. rebelión. Amén. Por eso es que usted encuentra esta Jogma Tahitoná en el capítulo 9 de Proverbios. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a cambiar de colores. Gozamos de colores. Entonces, ¿qué es aquí? Jogma Tahitoná. ¿Ah? Tahitoná. ¿Qué quiere decir Tahitoná?
Caída. Jokma caída. Esto está en Misle 9. Y la Jokma Elioná, ¿en qué texto está? En el capítulo 8. ¿En el capítulo qué? De Misle. 8. ¿Qué es Misle? Proverbios, para los que no lo saben. Leamos otro pasaje leamos otro pasaje. Marcos 1. Marcos 3:25. A ver, conmigo. Marcos 3:25. ¿Cuál fue el primer texto que leímos? Matillar. Ok, vamos a leerlo entonces. Matillaco 12:25 primero. 12:25. ¿Cuál es el otro? Marcos 3:25. Marcos 3:25. ¿Qué dice? Ya dijimos que estas tres, el reino, el Malcú, la Bayir o la Ir, el reino, la casa, la ciudad, no prosperará. Dice lo mismo. Y Leámoslo. si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no permanecerá. Entonces ahí cambia. Aquí dice no prosperará, Y ahí dice que no permanecerá. no permanece. No permanece. Diferente, ¿verdad? Sí. No permanece. Leamos otro pasaje. Lucas 11:17. Lucas o Gilel 11 ¿qué? 17. 11:17. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ajá, entonces, ¿cuáles son las palabritas que hay ahí? Asolación. Asolada, asolación y que cae. La casa Y por sí misma cae. Caída. O sea, no Qué permanece. impresionante, ¿verdad? Sí. Todo lo que produce ¿qué? La rebelión. La rebelión. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué las cosas no nos funcionan? ¿Cómo van a funcionar si estamos divididos? ¿Cómo van a funcionar si estamos divididos? Y eso es lo que tenemos nosotros como padres, coger estos hijos, los nietos y hablarles, mira, queremos ser prosperados, caminen en la misma dirección, caminemos. Caminemos. Vamos a la congregación. ¿Saben que estamos viviendo un tiempo de sedición en los hogares? Muy rebelde. Es una rebeldía pasiva. Pasiva. Quiero ir, uno dice en la congregación, uno dice, levanten las manos. Metan las manos al bolsillo. Hay que invertírselas. Siéntense, se paran. Párense, se sientan. Limpien los aires. ¿No es verdad? Hay una rebeldía que Pasiva. y mientras haya rebeldía pasiva en la congregación y en los hogares hay rebeldía pasiva. Vienen a la congregación porque se les obliga, pero ahí están. No creo. Así nomás. Sí, así es. Papi, no escucha música, ¿no? Audífonos. Eso es una rebeldía pasiva. Esto impide que seamos prosperados.
Yo les dije ahora días, hermano, y vamos para allá, muy pronto. Va a llegar el momento de nosotros, los padres de familia, vamos a tener que, mañana, pasado mañana, decirle: Blanquita, usted es docente, démele clases a mi niño en casa. En casa. ¿Sabe cuál fue el peor error que sucedió en Planada? Nosotros trabajamos allá por un colegio llamado el Jorge Isaac. Lo dejamos establecido, primaria. Y cuando nosotros volvimos ahora, que yo volví, una de las duras allá me invitó a almorzar, recién llegado. Y yo vi los cuadros de graduación de todos estos alumnos del Jorge Isaac. Y yo le dije: Adela, ¿y por qué terminaron el colegio? Que lo cerraron. No, es que el colegio no daba plata. Entonces se prefiere el dinero Que la educación. que la misma educación de nuestros hijos. Donde hoy tenemos una cantidad de docentes, con todo el respeto de Blancaflor, que es docente, pero la mayoría de los docentes en Planada son homosexuales. Es triste. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? Porque nuestros hijos se nos están yendo de las manos. Se nos están escapando de nuestras manos. Hoy, amado mío, hoy la mayoría de los niños, de los jóvenes en bachillerato, ya tienen la rebeldía metida, el fascismo metido, ya tienen todo el anarquismo está aquí. Usted lo ve en la televisión, hermano, la mayoría de jovencitos que ni siquiera saben hacia dónde van. Y están allá, rompiendo vidrios. ¿Ustedes vieron esas imágenes de esta joven? Con esa sedicia. ¡Ya! Ni siquiera sabe por qué no. Ni sabe por qué pelea. Una forma caída. Porque eso es. ¿Cuáles son las características de la forma caída? De la sabiduría caída. Se para. De la caída. De la calle. ¿Cuáles son? Animal, terrenal y diabólica. ¿Dónde está ese pasaje? En Santiago. En Santiago, vamos a buscarlo, Jacob Jacob. o Santiago. A ver si alguien me lo busca ya. ¿Santiago qué? Santiago, Jacob. Capítulo 3. Verso 15. Porque esta jogma no es la que desciende de lo alto, sino ¿qué? Terrenal. Terrenal. La tajitonía es ¿qué? Terrenal. Terrenal. Animal y diabólica. Uno. Primero ¿qué? Terrenal. Terrenal. Segundo, Animal. animal. Y tercero, Diabólica. diabólica, satánica. El 16 es tremendo. Ahí está. Esa es la forma caída. Y esto es lo que nuestros jóvenes están aprendiendo. Hablan mal de las autoridades, pero nosotros mismos los elegimos. Ese es el problema. Por eso es que en el reino es apolítico. Usted sabe que es apolítico, ¿verdad? Nada de política, nada. Porque el hombre mismo sube y el mismo hombre se encarga de tumbar.
Hoy tenemos, nuestros jóvenes están siendo bombardeados por el anarquismo, están siendo bombardeados por esa Jokma Tajitonae, que es animal, que es diabólica, su música es estridente, todo, el vicio, la droga, todo. Nuestros hijos se nos están yendo de la mano. Y nosotros los padres estamos, ¿qué? Tranquilos, dormidos en los laureles. Y no se están dando cuenta. Mira, me llegó un video que voy a ver si lo paso al WhatsApp. Los efectos que producen unos juegos de video que hay. Yo lo he estado viendo y sacando algunos pasajes para enviarles. Y es un video muy claro. Y dice una señora ahí dando su luz. Mi hijo desde que se metió al celular no quiere comer, no quiere ¿va a comer? No, porque está ahí. ¿Va a desayunar? No, porque está ahí. Está esclavizado. Eso es rebelión, una rebelión pasiva, pero que está haciendo un efecto impresionante en el cerebro de los niños. El peor regalo que le puede dar a un niño es un celular. Es el peor regalo. Hasta que no tenga uso de razón, y ese uso de razón no es que yo lo sé manejar, no. Hasta que no sepa manejarlo, hasta que no tenga autoridad, hasta que no se deje controlar. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Me están viendo? Nuestros hijos están sufriendo, amado mío, todo esto. Miremos qué es la forma millonaria. Vamos a ir a Proverbios o a mi play. Ocho. Ahí está todo el llamado de la sabiduría. Esta es buena. Yo siempre he discrepado, algunos dicen que el capítulo 9 de mi ley es la misma sabiduría del 8. Yo no, olvídese. Para mí no es la misma. Entre el capítulo 8 y el verso 9, ahí está la rebelión. Mira lo que dice el 8. Esta es la buena, la de arriba. Vamos a leer vamos a leerla. No clama la sabiduría o su Jokma y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Diré con mi voz a los hijos de los hombres. Entiéndanos simples la discreción. Y vosotros necios entren en cordura. ¿Qué diferente es? Mire que las dos sabidurías, esta y esta, se paran en las puertas de la ciudad. Todas dos. La de arriba se para y miren los consejos que dice, da voces y le dice a los simples, vengan, entren en cordura. Porque eso es lo que hace la de arriba. El mensaje de Yahweh a través de su sabiduría alta es esa, venga, entren en cordura. Simple, los necios vengan, escuchen corrección. Miren lo que dice. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los banín de los hombres, a los hijos de los hombres, entiendan simple discreción. Necios entren en cordura, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para las cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, emet, y la impiedad abomina mis labios. Esa es muy buena. Ahora miremos el 9. La sabiduría edificó su casa. Ahí está la rebelión. Ya hizo un rancho aparte. ¿Ya hizo qué? Rancho aparte. Rancho aparte. ¿Saben que los hijos de hoy en día, ya cuando tienen 12, 13 años y comenzó a salirles bigotico, se les pone aquí el negrito, ya usted lo ve? Y ya comienzan a cambiar de voz, porque primero hablan y ya le sale el gallo. Entonces ya dicen, ya soy macho. Y usted que no llega, yo soy el hombre de la casa. ¿No han notado eso? Y ya como se creen que ya son grandes y todo eso, y que ya les sale la voz así como de...
Ya se quieren ir de Y la ya casa. tienen aquí en la patillita y ya por aquí ya se quieren ir. Ya se quieren ir. 3 pelos en la axila. Ajá. 3 pesos. Entonces ya quieren edificar su propia casa. ¿Ah? ¿Usted qué cree por qué esta porque era la mano derecha de papá? Esta Josma era la mano derecha. Era la propia. Era la que dirigía todo. Amado mío, mire, para el día de su creación dice que fue vestido de las mejores perlas preciosas. Su vestidura era de cornalina, bueno, de todas las piedras preciosas. Su vestidura. ¿Ah? Dice que en el día de su creación se crearon todos los tamboriles, toda la orquesta, y era como lo máximo. Pero se llenó de orgullo. Se llenó de exaltación. Se llenó de soberbia. Se le subió el ego a la cabeza. Dijo, subiré. Haré aliyá a los lados del norte. ¿Ah? ¿Por qué cree que los mejores barrios quedan para el norte? Los ricos. ¿Usted para dónde vive? Yo vivo para el sur. ¿Y usted? Al norte. Quedó parado. ¿A dónde quiso construir su casa? En el norte. Al norte. Mira lo que dice el 8, el 9. Labró 7 columnas. Verso 2. Mató sus víctimas. Mató. Mire qué diferente esta forma. Mató. La primera dice, separó las puertas de la ciudad. Dice, puso su mesa, mezcló su vino, envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, ven, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Esta sabiduría es carilla. Es animal, terrenal, Diabólica. satánica. Esto es lo que se persigue en un hogar donde hay rebelión. Donde hay rebelión, hay división. Donde hay división, hay doble visión. Donde hay doble visión, no hay prosperidad, no se permanece, es asolado y hay caída sin remedio. Qué bueno que nuestros hijos entendieran esto. Que lo entendieran. ¿Ah? Que lo entendieran, que nuestros hijos pudieran sacar, antes ayudar a esos jóvenes que están en el colegio, sumidos en la drogadicción, sumidos en la música satánica, sumidos en la rebeldía, sacarlos, caminar, eso no te sirve, mira que eso no te ayuda. Esas niñas que tienen sus novios de dedo parado, hasta vergüenza le da decirle que pertenecen a una comunidad. Una vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Porque están viciados en este espíritu de la doble visión. Los padres en la congregación, los hijos a la calle. Los padres escuchando la música del reino y los hijos escuchando la música satánica. Eso es real. Ay, no, en mi casa no falta nada. Mis padres tienen muy buen trabajo. Hay economía fluida. Hay abundancia de bendición. Sí, eso es cierto. Pero ¿sabe por qué hay bendición? Porque hay unos padres que son fieles a Él. Pero al final de los tiempos, esta casa se cae. Porque a nuestros hijos les pasará lo de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Qué hacía Elí con sus hijitos? No les ponía cuidado y los dejaba hacer lo que quisieran. Papi, eso que está haciendo no es bueno. No lo haga, papi.
Tito, mijitico. Mire que usted sigue así, mijitico, le va a ir mal. Mire, yo siempre digo a los hijos, hay que estorbarlos, hay que estorbarlos, hay que estorbarlos. Pero cuando nosotros como padres los dejamos, solamente los reprendemos, pero los dejamos que actúen. A ellos hay que estorbarles. Me voy. ¿Para dónde va, papá? ¿Para dónde va? Un momentico, papá. ¿Cuál es la autoridad acá? Y yo veo que los chicos salen a la hora que se van y no les importa la hora que lleguen, pero ¿por qué es así esta situación? ¿Me voy? ¿Usted no me manda? Me manda. ¿Tiene autoridad en esta casa? Ahí está. Pues yo no sé si fue que a mí me criaron así, o yo crié a mis hijas así. Pero nuestros hijos tienen que aprender a una autoridad. Yo te busco, todos los pasajes que hablan de rebelión terminan mal. Todos en la Torá, todos. A Israel le dice Israel, por tu rebelión, por tu rebelión. ¿Y cuál es tu rebelión, Israel? Samaria. Diga, ay, ay, ay. A Yahudá le dice Yahudá, ¿cuál es tu pecado de rebelión? ¿Cuál? Jerusalén. Increíble. ¿Cuál es la rebelión de nosotros? ¿Cuál es la rebelión de estos jóvenes? Y mientras ella así, no hay bendición, no hay bendición. Estaba viendo una serie de unas élites judías. Impresionante, yo decía. Celebrando el Purim, borrachos, pero borrachos y... Si esto yo hasta le mostré, miran el Purim en el pueblo judío. Borrachos, disfrazados, desnudos, homosexuales, besándose en el Dios Padre. ¿Hasta dónde llega la rebelión del pueblo de Judá? De los judíos actuales de hoy en día. Pero eso viene de atrás. No hubo autoridad. En estos días, esto debe de estar bien. No hay excusa. Nuestros hijos, vamos. No hay tarea para hacer, vamos. Amados míos, este es un tiempo para empezar a mirar cuál es nuestra rebelión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo? ¿O están con ellos o están conmigo? Ese es el problema en la casa. Uno queda solo aquí hablando. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Volvemos en sí. ¿No pensamos? Ahí me dicen allá en Plana, Moré, usted se siente cuando está en la casa. ¿Debe ser así? Hay unos niños, va con los niños y el Moré o Albeiro, pues cuando yo estoy, ¿quién es el papá de ese niñito, por favor? ¿Quién es el papá o la mamá? Por favor, parece que esto no tuviera orden. Así es que es. Y lo más que se puede lograr. Uno hay como una, perdónenme, como una pelota hablando.
¿Estamos entendiendo? Amén. Vamos a ver algunos pasajes de rebelión, las consecuencias de la rebelión. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso a él si puede aplaudir. Uno de los grandes pecados del pueblo de Israel fue la rebelión. ¿Amén? ¿Amén? La palabra dice que la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Dónde está ese pasaje? Primero de Shemuel 15:23. Escríbalo ahí. Y alguien que me lo lea rapidito. Shemuel 15:23. A ver, ¿qué es la rebelión ahí? ¿Desechar qué? La Torá. ¿Saben que hay muchos que están en la congregación, pertenecen a la congregación, fueron inmersos en la congregación, creen en el nombre de Yahshua en la congregación, creen en el nombre de Yohei Bohei Yahweh en la congregación, mejor dicho, hasta usan kippah, usan sisí, usan talí, usan pasmina y son rebeldes? ¿Sabe por qué? Porque desechan Torah. ¿Qué dice primera de Samuel 15:23? A ver, alguien que lo lea en voz alta. Porque A ver, la a ver. rebelión es como adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría. Porque tú has rechazado la palabra de Yahweh, que él también te ha rechazado como rey. Por cuanto desechaste la Torá. Podemos estar en el reino, pero se desecha Torá. ¿Amén? Se desecha Torá. Por ejemplo, el Shabbat se desecha. La fiesta se desecha. Ay, yo no. El macer se desecha, los diezmos. La ofrenda de especies se desecha. La ofrenda de especies. Sacudida. Y se puede estar. ¿Estamos entendiendo? Otro texto, por favor, otro texto. Primero de Reyes, 21-22. Rapidito. Primero, la rebelión es como pecado de adivinación por cuanto se desecha ¿qué? La Torá. Hay que desechar la Torá, rebelión. ¿Es qué? Rebelión. Pachá. Pachá. ¿Por qué? Porque se ofende, se prevarica, se transgrede la Torá. A ver, ¿qué dice Primera de Reyes 21-22? O Primero de Reyes. Haré tu casa como la casa de Yarobeam, el hijo de Nebat, y como la casa de Baasha, el hijo Adilla, por las probaciones con las que me has provocado y causado a Israel pecar. Porque has hecho pecar a quién. A Israel. ¿Sabe que hay un pueblo dentro de este pueblo que hace pecar a los demás? ¿Cómo se hace pecar a otro? Haciéndole dar ira. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Llevándolo a la idolatría. No suban, ¿para qué van a subir? ¿Ah? Miren, para eso hay dos altares. No vayan a la congregación. Aquí hay uno aquí cerquita. Aquí está Samaria. No se quita la casa, Y ¿qué? los que están cerquita de Ana, allá hay otro altar. Tranquilo. ¿Estamos entendiendo? Así es. La rebelión, la palabra dice que pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Agías, por la rebelión con que me provocaste a ira. Ajá. Y con que has hecho pecar a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Rápido, otro. Primera de Crónicas 9:1. Primero de Crónicas. Aquí hay
hay consecuencias por la rebelión. Y aquí yo me voy a detener un poquito en lo que te voy a decir, especialmente con nuestros hijos. Primera de Crónicas 9:1. ¿Qué dice? Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Sí. Primera de Crónicas 9:1. Sí. Los de Yahudá fueron reportados a Babilonia por su rebelión. ¿A dónde fueron transportados? A Babilonia. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean transportados a Babilonia? No, ninguno. ¿Sabe que la droga los conduce a Babilonia? Claro. La música satánica los conduce a Babilonia. Ay, sí, yo escucho ríos de Babilonia. Ay, esa es hebrea, amor. ¿Sí? Muy hebrea.